Bueno, con puntualidad prusiana vamos a abrir esta última mesa en este lugar maravilloso del escenario turquesa con una mesa con dos personas cuyas novelas me han impresionado muchísimo. Yo diría que son las dos novelas que me impresionaron más entre mis lecturas exhaustivas de los últimos años. Pues para mí es un gran placer saludar no solamente a los oyentes de esta tarde, sino también a las ponentes, a las autoras, a Cristina Morales y a Elisabeth Duval. Vamos a hablar de los libros que están aquí en la mesa. Cristina Morales es novelista, había publicado Los Combatientes en 2013, no voy a enumerar todo, y la última novela tan conocida es justamente Lectura Fácil. Vamos a hablar de esta novela enseguida. La novela se publicó en 2018, en el mismo año obtuvo el premio Herralde, el año siguiente el Premio Nacional de Literatura y el año después, juntamente con la traducción al alemán, que también está aquí, Leichte Sprache, el Premio Internacional de Literatura de la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín. Pues quisiera mencionar a Friederike von Kriegern, a la traductora de este libro. No sé si está, si no está, le damos un aplauso no obstante, porque ha sido una labor enorme traducir este texto intraductible prácticamente al alemán. Pues Leichte Sprache es el título. Elisabeth Duval también tiene dos libros de narración. Es Reina, un texto de inspiración autobiográfica, autoficcional. Es autora de este famoso ensayo Después de lo trans. Es además autora de un poemario y últimamente de esta impresionante novela Madrid será la tumba. Bueno, ambas novelas provocaron la sociedad española y para los oyentes que no tengan presente las acciones, quisiera pedir a vosotras resumir, si es posible, a darnos vuestras impresiones de vuestros textos. ¿Qué es lo más importante para ti en esta novela de las cuatro mujeres que viven en este piso tutelado, o cómo se podría intentar resumir el texto, lo que no es fácil porque se trata de, como decía Muñoz Molina, una novela de novelas, hablando de Sefarad, es también una novela de novelas y una novela también de realidades o de no ficción. Cristina. Buenas tardes a todas, gracias por estar aquí. Sí, la pregunta es difícil, pero diría que para mí lo más importante de Lectura Fácil, o si la tuviera que resumir, sería que es un cuestionamiento de la noción de discapacidad, en concreto de discapacidad intelectual, desnaturalizando el término. Toda la novela es un proyecto de desnaturalización de la llamada discapacidad intelectual y la discapacidad en general. Y para eso me valí de un recurso que era dotar a las protagonistas que están catalogadas como personas con discapacidad intelectual, dotarlas de una lucidez mayor, cuanto mayor era el grado de discapacidad reconocida por las instituciones y por el mercado. De modo tal que de las cuatro parientas protagonistas es aquella con un mayor grado de discapacidad, aquella que es más reticente al cumplimiento de la norma, es la más imposible de domar, de adoctrinar, y la que tiene menos discapacidad es aquella que está más integrada en la sociedad, es decir, es aquella que es
capaz de someterse a la norma social, a la norma política, económica, sexual, sin conflicto. De modo que lectura fácil lo que hace es identificar discapacidad con imposibilidad o incapacidad de adaptación a las normas del sistema. Y bueno, puedo decir algo sobre Los combatientes también, Sí. ya que está aquí, aunque no está traducida la obra. Los combatientes es mi primera novela publicada y yo la considero como una obra de teatro con una, o sea, hipertrofiada de acotaciones. Las acotaciones son lo que constituyen la novela. Las acotaciones son lo que son los párrafos que cualifican el hablar de los actores que interpretan. Es la historia de un grupo de teatro universitario que está montando está montando una pieza. Y tiene una sorpresa ideológica que no puedo desvelar. Tiene una sorpresa fascista dentro. Muchas gracias. Pues Elizabeth, tu novela o tus dos novelas, porque yo tengo la idea que combinas una novela urbana con una historia de amor. Pues en principio hay por lo menos dos hilos narrativos. ¿Cómo podrías resumir para un público que incapaz todavía, por lo menos yo veo algunos auriculares, pues hay gente que no haya leído, digamos, tu novela? ¿Cómo se podría resumir la acción? Yo sé que es una tarea difícil. Sobre todo es difícil resumirla sin destripar todos y cada uno de los giros que vaya a tener la novela, ¿no? Pero lo primero, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, tenemos a vosotras aquí y compartir mesa con estas otras dos ponentes. De hecho, Los combatientes, ahora que hablamos de Los combatientes, fue una gran inspiración en la masa que luego surge en el texto de Madrid sale la tumba, ¿no? Sin querer yo tampoco desvelar cuál es el juego ideológico que está dentro del texto de Cristina. Pero fundamentalmente, y para poder explicar Madrid sale la tumba sin destriparla demasiado, creo que puedo hablar de cuáles son los orígenes del texto. En un primer momento, dentro de esta colección de Lengua de Trapo, que se llama Nuevos Episodios Nacionales, nos dicen a varios autores que más o menos de la época que queramos o del momento histórico que queramos a partir del 78, o sea, a partir de la transición democrática en España, escojamos un evento o escojamos algo para narrativizarlo, para construir una historia alrededor. Y yo elijo en ese primer momento, como evento, una historia muy menor, una historia muy pequeñita, pero que yo de alguna manera viví, que fue, y luego varié lo que escogí, la ocupación que se da en Madrid en 2016 por parte de un grupo pequeño marxista-leninista, del cual yo premilitaba en ese momento, de la Casa Roja de Lavapiés, ¿no? Que es como un solar, una especie de antiguos estudios de cine abandonados, que ese grupo consigue ocupar durante unos meses. Sin embargo, en el proceso de construir esa novela, cuyo primer nombre era La Comuna de Madrid, hay un momento en el cual, para establecer un contrapunto casi musicalmente al texto, empiezo a fijarme también en otra ocupación que hay en Madrid en ese momento, que es la de Hogar Social Madrid, de inspiración neofascista, parecida en Italia a lo que podría ser Casa Pound o a otros movimientos neofascistas urbanos de ocupaciones, que ocupan el antiguo edificio de lo que era la sede de propaganda y televisión durante la dictadura franquista, ¿no? Y se construye una especie de historia que tiene también ecos casi de Romeo y Julieta entre dos protagonistas, dos chicos de cada una de las ocupaciones. Pero lo que me sucede mientras escribo el texto o mientras lo empiezo es que quien me arrastra o quien se infiltra en mi cabeza como una voz casi parasitaria es la voz narrativa del fascista, ¿no? O la que tiene más fuerza, en la que de repente me encuentro soñando o pensando en los términos de esa voz narrativa del fascista. Y lo complicado, yo creo, para no caer en una especie de discurso de
los extremos se tocan o todos los extremos son malos o el antifascismo o el fascismo se parecen, cuando sí que se está construyendo una narrativa en espejo, donde se ponen el uno frente al otro, para mí era no querer elaborar una novela que discursivamente, ya desde un discurso de tesis o de imposición, estuviera dictándole al lector qué es lo que tiene que pensar o lo que tiene que hacer, sino que fueran los propios mecanismos narrativos de la novela los que ofrecieran no exactamente una visión moral, pero sí una visión que superara la equidistancia, o una visión que no fuera equidistante. Digamos, es una táctica que compartís. Es prácticamente, hay, digamos, elementos fuera de lo que tradicionalmente se llama un hilo narrativo, el desarrollo de una acción de A a C a través de B, todo esto. En este sentido, ambos textos son metanovelas que incluyen también, digamos, el fanzine político por una parte y también, digamos, todos los elementos, los protocolos de las reuniones, etcétera, y en tu texto hasta las páginas web de organizaciones radicales de la derecha. Pues, ¿qué hace esto con el proceso de escribir? Esta mezcla, digamos, de tipos y esta inclusión de elementos fuera de lo propiamente narrativo. No sé qué. Pregunta para ambas. Para mí o sea, todas estas formas que refieres, que son las actas de las casas, las actas de la asamblea de ocupación, o el fanzine que hay dentro de la novela, o la propia novela que hay dentro de la novela, escrita con la metodología de la lectura fácil, en WhatsApp, sí, por su autora, verdaderamente eran para mí muy funcionales. O sea, no había una premeditación por mi parte en el sentido de querer trufar la novela de formatos diversos, sino que el formato escogido, diría que no era ni escogido, se imponía. Para decir lo que yo quería decir, solo podía decirlo de esa manera. No había otra manera de hacer una declaración política anarcofeminista radical, coherente, si no fuera con la forma del fanzine hecho a mano. El fanzine, me refiero, es un capítulo de la novela. Sí, pero hay un fanzine más complejo, digamos, fuera de la novela. Sí. Lo enseño porque estoy muy orgullosa. Sí. 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 Pues esta mezcla de tipos de escritura aparentemente os parecen necesarios para, digamos, el conjunto del texto. Bueno, ambos textos son riquísimos en referencias. Para mencionar una, en Lectura Fácil, Cristina, propones la transferencia de lo postcolonial al occidente, y me pregunto si es posible transferir los conceptos, digamos, de María Galindo del feminismo urgente a las sociedades occidentales. Sin ningún género de duda. Del mismo modo que Europa ha exportado e impuesto teorizaciones sobre el mundo hechas a la medida de Europa, no veo por qué una grandísima teórica como María Galindo, que crea desde aquello que de Occidente se llama la periferia, no podría ser una teoría trasladable y aplicable a nuestra realidad. En el caso de Feminismo Urgente de María Galindo o del bastardismo que ella concibe desde La Paz en Bolivia, tendríamos que hacer que quizás somos, una blanquita eurocéntrica sin dos dedos de frente para no sentirnos interpeladas por su propuesta teorizadora del heteropatriarcado. Innegablemente se puede trasladar a nuestra sociedad. Sí, bueno, no sé si el heteropatriarcado que mencionas es el mismo, digamos, en todo el mundo, entre los colonizadores y los colonizados, pero tu crítica al heteropatriarcado, bajo, digamos, el lema de macho facha neoliberal,
quizás ha llamado la atención. Pues, hubo, digamos, esta recepción bastante controvertida de la novela, destacando, digamos, el carácter radical o incluso antisistema de este concepto. ¿Podrías explicarnos un poco lo que tú entiendes exactamente por macho facha neoliberal? Bueno, son términos que conocemos todos y tenemos cierta idea de lo que es un facha macho neoliberal. Yo tendría miles de ejemplos, hasta entre los colegas. Bueno, pero el modo en que el personaje lo usa, Nati, lo usa poco menos que como sinónimo. O sea, cuando dice macho facho neoliberal, lo hace para referirse al opresor que desde un privilegio de género, sexual, de clase, ejerce violencia hacia cualquier otra alteridad que no esté en posesión de esos privilegios. La propuesta teórica de Nati es que, lo que propone es que todos los machos son fachas y todos los fachas son neoliberales y todos los neoliberales son machos, entonces es un silogismo perfecto. Y no es sino referir de una manera un poco más punky la realidad de la unidad opresora. Por volver a citar a María Galindo, tiene ella un graffiti que va haciendo allá donde va, que dice: nada se parece más a un macho de derecha que un macho de izquierda. Entonces, cuando el personaje de Nati habla del macho facho neoliberal, lo que está haciendo es lo que quiere es desvelar que no hay aliado feminista si no se desciende del privilegio de clase y de género y de blanquitud, por mucho discurso de izquierda aliada que lleve encima. De hecho, me atrevería a decir, la llamada izquierda aliada es el peor enemigo, porque es el lobo con piel de cordero. Bueno, ya contestas a una pregunta que hubiera puesto más tarde. Lo mismo para tu novela. Digamos, ahí es curioso para ciertas capas de la sociedad que justamente tanto Ada Colau como la antigua alcaldesa de Madrid de Podemos, que son las figuras negativas en este contexto. Pero vamos a volver quizás a esto. Elizabeth, en tu postfacio escribes: mi intención nunca ha sido ofrecer las claves para que gane la izquierda, ni siquiera diseccionar los componentes de una extrema derecha realmente existente. Lo que cuento, con esto estamos con el título de la mesa, es una historia de amor y violencia, bastante pequeñita. Esto me parece, digamos, retóricamente, una figura de falsa modestia, porque de hecho no es una historia pequeña, sino una historia actual, ejemplar, sumamente impresionante y no pequeña, digamos, con muchísimos aspectos revolucionarios. El amor, en este caso, por el ligue de Grindr, para los no homosexuales, si hay algunos, es una especie de aplicación para quedar, digamos, dónde está el próximo, etcétera. Ya hay literatura sobre esto, Alberto Fuguet, Sudor. Pero aquí los dos, el amor se desencadena a través de un ligue de Grindr y este amor imposible, pues la ejemplaridad de esta historia quisiera que me lo expliques un poco. Y retomo un momento la pregunta anterior que tenía que ver con la inclusión de cosas que aparentemente pueden parecer no narrativas, porque yo creo que es muy antiguo, ¿no? Es un recurso muy antiguo, es una forma muy antigua. Por el título de episodios nacionales que da la colección, parecería que la inspiración sería galdosiana, pero yo, como formación en filología francesa, realmente bebo mucho más de Balzac que de Galdós, ¿no? Y bebo mucho más de ese Balzac que incluía dentro de sus novelas las hojas de las facturas y de lo que tenía que pagar a fin de mes, las cuestiones más prosaicas del mundo,
que eran fundamentales para comprender qué es lo que estaba sucediendo dentro de esa novela y sobre todo qué es lo que estaba sucediendo en cómo esos personajes ficcionales se relacionaban con un contexto social que estaba para ellos determinado por las modificaciones del capitalismo y el avance del capitalismo en ese momento concreto. Si no se comprendía cuál era la situación económica de pobreza absoluta de lo que tenían que pagar esos personajes, no se comprendía cuál era la situación de esos personajes. Y yo creo que de igual modo hay esa necesidad de, hablando de extrema derecha, si no se habla de los espacios en los que la extrema derecha existe en la actualidad, que son también y mucho espacios virtuales, espacios virtuales como esos foros de 4chan. Muestras screenshots de De 4chan, claro, sí, aparecen. Y son screenshots reales. O sea, no me los invento yo los traduzco en todo caso del 4chan inglés, pero las conversaciones que tienen sobre mezquitas o la conversación que tienen sobre Colonia en 2015 son conversaciones reales que están en línea, ¿no? Y eso es lo que las hace incluso más estomagantes o hace que sea más doloroso acercarse a ellas de alguna manera. Y sobre esta historia chiquitita o de falsa modestia, de amor y de dolor, claro, cuando digo que mi intención no es ofrecerle a la izquierda unas claves para ganar o diseccionar una extrema derecha realmente existente, hay un punto que, aunque claro, hay mucho de análisis social y crítica social en la novela, pero mi intención, al contrario de lo que se toma de muchos discursos, precisamente no es ejemplarizante en ese sentido, porque creo que cuando se hace recepción en España y creo que en otros países de ficción o de novela recientemente, caemos en una especie de discurso en el cual en entrevistas exigimos al autor que tenga un discurso en consonancia con su novela y que su novela sea una especie de novela de tesis. Explicación de, claro, de su donde pensamiento. de repente nos está proponiendo una cuestión política que puede tener que ver con una imagen o con una idea marketingizable del feminismo o con una idea marketingizable de lo que es lo LGTB o marketingizable de una crítica concreta a un aspecto social de la precariedad, dejando de lado que se trata de ficciones. Y había un ejercicio que a mí también me interesaba, claro, de que el narrador de esta novela es un fascista. Es decir, me interesaba firmar con mi nombre las palabras de ese fascista, ¿no? Y que hubiera una imposibilidad a adjudicarme lo que él estaba diciendo, ¿no? Y que eso provocara cierto cortocircuito, porque lo que sí que sucede en las entrevistas, en parte, es que se te adjudican las palabras de tus narradores como si al 100% tuvieras que estar suscribiendo lo que tus narradores dicen. Y claro, en relación con la historia de amor de Grindr, para mí fue un enorme ejercicio imaginativo, porque yo no he abierto Grindr en la vida. Tuve que imaginarme cómo funcionaba este mundo. Bien, digamos, es una propuesta, ¿no? Este amor entre Ramiro y Sebastián. Bueno, muchas gracias. Pero podríamos resumir que al fin y al cabo, los dos preferís, al fin y al cabo, un gobierno de una izquierda o de Manuela Carmena y Ada Colau a un gobierno de PP y Vox, ¿o no? Digamos, Es un falso dilema ese. falso dilema, sí. Eso, Bueno. es un falso dilema. Borro mi esa pregunta contiene la respuesta ya. Borro mi pregunta. Es capciosa. Sí. Bueno, hablemos de rasgos comunes entre las dos maravillosas novelas. Son novelas de personajes marginalizados. Mencionaste a Nati, podríamos hablar de Marta, digamos, discapacitada, pero con una capacidad emotiva y afectiva enorme. Pues se trata de personas marginalizadas. Es curioso porque, bueno, las definiciones de quién es el marginal proceden siempre de un centro que se autoyergue como centro y decide en función de qué distancia, hasta dónde empieza lo marginal y dónde lo propio de ese centro, ¿no? Entonces, creo que, por tanto, no es útil. O sea, no es útil para hablar no es útil para hablar de la potencia política o social de los personajes, de lectura fácil, el considerarlos marginales o centrales. Lo que es una realidad es que, siendo los personajes de Marga, de Nati, de Patri, de Ángels
personas que en la novela tienen la consideración de discapacitadas intelectuales sí que ocupan, sí que son el centro de la diana. En esto no son marginales, son el centro de la diana de los discursos del poder. O sea... Sí, excelente definición. Yo creo que es algo palpable para los lectores, que es así. Sí. Bueno, en tu novela, no sé, Ramiro y Sebastián no son, digamos, estudiantes comunes de las universidades, ¿o sí? Ramiro más. Ramiro más, sí. Ramiro más. Es el de la izquierda, para decir. Claro, Ramiro es un militante sí. de esa organización comunista en la que también hay personajes que podrían entrar dentro de esa categoría construida de lo marginalizado. No hay otros militantes que sí, que viven en posiciones de precariedad, de una camarera en posición de precariedad absoluta, pero en el caso de Ramiro sí que cumple parcialmente con esta idea de aquel, y se lo dice Santiago en un momento dado, de tú militas, pero nunca vas a comprender cómo milito yo, porque tú militas casi como si hubiera un juego, como si hubiera una ficción, y no a través de una herida que es insalvable, ¿no? Para mí, para Santiago, esta cuestión, dice, tiene que ver con una herida, tiene que ver con un dolor muy concreto, mientras que tú podrías permitirte el no hacerlo. Porque tú es una posición más o menos clase mediana, más o menos cómoda en algunos aspectos, en los que la militancia para ti no es la vida. Y para Santiago, en cambio, sí que es la vida, ¿no? Santiago ocupa parcialmente una posición más marginal, que tampoco es exactamente la posición de la mayoría de militantes de hogar social, ¿no? Pero en su caso, ya tienes un recorrido ideológico particular, porque no es un nazi o tradicionalista estándar, sino que bebe mucho más de una suerte de neofalangismo que tiene él en su formulación, y hay una lucha de corrientes también políticas dentro de su organización, pero sí la ocupa un poquito más, ¿no? Y hay una relación ahí que es una relación incómoda entre ambas partes, que también, y retomando esto que comentabas antes de una novela que tiene un componente de novela urbana o novela de la ciudad de Madrid, con sus planos cenitales o sus planos yendo por encima de la ciudad, observándola, describiéndola casi como si fuera ya también un ente vivo o un organismo, con su sangre, con sus propias injusticias, con sus fronteras, con la descripción de toda la gente que se muere de hambre en distintos puntos, ¿no? O de la precariedad más absoluta en distintos puntos, frente a lo que sucede en el norte que expolia, se dice en un momento dado. Claro, hay una inversión en las dicotomías y un baile de quién está en qué posición, que también me parecía interesante jugar con ello, ¿no? Jugar con esa frontera de la Gran Vía, que en un momento de la novela también se rompe, entre las situaciones muy dispares que pueden tener barrios como Vallecas, en el sur de Madrid, contra barrios como el barrio Salamanca, más rico, en el norte de Madrid, con las zonas del Viso, con las zonas de Azca, de nueva construcción, que es donde está precisamente esa casa ocupa fascista. Sí, esta lucha, digamos, en el centro mismo de Madrid se puede conseguir calle por calle, digamos. Sí. Pero hay también dimensiones de perspectivas históricas, cuando hablas de Julián Reizábal, por ejemplo, personas desconocidas, creo yo, pues estás, digamos, fraguando un nuevo discurso sobre Madrid. Esta pregunta, y para ti, si lo mismo acontece con Barcelona, porque el desarrollo de estas 4 mujeres en el piso tutelado es que van del crudis, del centro rural, al rudis, ¿cómo se dice? Rudis es residencia urbana. urbana. Pues también van del campo a la ciudad. Pues es algo que llama la atención, con toda la moda de la España vacía, y de Sergio de Molino, y de la España rural. Estas son novelas claramente urbanas, con un mensaje detrás de la urbanidad. Pregunta. ¿Un mensaje detrás de la? De la urbanidad. De la urbanidad. Para mí el éxodo que hacen las protagonistas de Lectura Fácil no lo concebía tanto como un éxodo rural, sino como una explicación. O sea, me servían su desplazamiento por España desde el pueblo que yo invento, que se llama Arcuelamora,
que está en algún lugar indefinido en Castilla, en Castilla o Extremadura o el oeste de Andalucía, en la frontera con Portugal, hasta Barcelona. No era para mí tan importante el paso de lo rural a lo urbano como el tránsito de la casa propia en pueblos muy pequeños y desabastecidos de servicios, para explicar cómo se gestó en España la profesión del trabajo social corporativamente. Es también en los años de la transición que aparece la figura del trabajador social y de los servicios sociales y crea su objeto, crea a sus usuarios. Y una de las cosas que se hacía era que equipos de lo que entonces todavía no eran, empezaban a ser los primeros trabajadores sociales, pero también sociólogos, médicos, iban en caravanas por los pueblos pequeños y desabastecidos de los servicios que la modernidad entiende que tiene que tener cualquier ser humano, sea cuarto de baño, como si cagar en el campo no fuera algo urbano o civilizado. En fin, estas caravanas iban por pueblos pequeños identificando sus sujetos objetos de estudio y cuidado, a los que llamaron personas con discapacidad. Entonces fueron sacados, eso es un ejemplo Foucaultiano perfecto, porque son sacados de sus casas, no porque no digo que las casas los pueblos fueran una fantasía pastoril en la España rural. Obviamente también fuente de violencia. Simplemente viene la violencia institucional a sustituir la violencia tradicional. De modo que desde la perspectiva alemana es bastante evidente porque tuvimos la eutanasia como programa nacional socialista de exterminio también. A este punto nunca llegó en España, pero también es una cuestión de poder y digamos una manera de invitar a abusos de poder en este sentido en el campo, creo. Pero se ve que la ciudad tampoco es la garantía. Claro, en este tránsito desde el pueblo a después el centro para discapacitados, que originariamente se hacían en los pueblos grandes o en los centros de los pueblos grandes, las capitales de comarca. Se hacían casas que se alquilaban o se compraban casas por parte del Estado, o sea, todavía era el Estado el que gestionaba directamente y no fundaciones privadas con concesiones del Estado. Esas casas estaban en los centros de los pueblos, al lado del ayuntamiento. Las llamadas personas con discapacidad eran vecinos de los pueblos. Con el paso de los años, esos centros dejan de ser casas que están en los pueblos y se van a la afuera, lo mismo que las prisiones. Exactamente igual. Y así sigue siendo hoy. Y cuando en lectura fácil la historia comienza porque ya han pasado por esos diferentes centros en su ciudad natal, en su pueblo natal, en su región natal, y llegan a Barcelona, ciudad de la vanguardia de la discapacidad, de la vanguardia del trabajo social, con los pisos tutelados, que suponen que la persona con discapacidad va a hacer la vida igual que cualquier hijo de vecino, compartiendo piso con otros como él, pero cuidado, siendo perfectamente tutelado hasta en aquello que se pone, hasta en aquello que come, hasta en la hora en la que se ve la televisión. Sí. Das ejemplos maravillosos que cuando quieren, digamos, comprar alcohol, no tienen derecho, evidentemente, al alcohol, pues tienen que pedir al propietario del chino al lado que ponga leche o qué sé yo, para que no sea. Bueno, claro, vemos estas trampas de esta civilización, entre comillas, claro. Quisiera volver un poco al aspecto del amor. Aquí es Marta, la persona con la discapacidad más marcada, que a la vez es el personaje, digamos, que sufre de la amenaza de la esterilización forzada. Pues es algo muy impactante, digamos. Apenas hay cosa más impactante para una persona. Es un tema duro. ¿Por qué elegiste un tema con esta radicalidad?
cuando escribí Lectura Fácil todavía no se había abolido en España, abolido legalmente, la esterilización forzosa de incapaces. Se abolió legalmente, o sea, Lectura Fácil aparece en el 2018 y creo que se abole a finales del 2019, principios del 20. No obstante esa abolición, la abolición de esa ley que se podría legítimamente celebrar como una victoria, sin embargo no ha cambiado ninguna de las otras prácticas, que si no son esterilizantes quirúrgicamente por la fuerza de los incapaces, incapacitados judicialmente, sí que lo son de manera acuciante en el día a día, desde el punto de vista de las familias hasta el punto de vista de los cuidadores. ¿Cómo no considerar esterilizante si para una persona como bien podría ser el personaje de Marga, de la que tú hablabas, no se le permite ejercer su sexualidad con libertad, ejercer su sexualidad con libertad, siendo su elección sexual la de la promiscuidad? La de la promiscuidad y la de la pansexualidad. Sí. Bueno, y la de la no discriminación entre amantes. Bueno, no aparece sexo aquí, pero digamos esta relación entre Sebastián y Ramiro, digamos, a pesar de las dificultades que Sebastián tiene a admitirlo como tal, como sentimiento de amor, también es un tema, digamos, bajo la superficie del texto. Pero, hay una cosa, el texto, uno de los epígrafes que abren Madrid a la tumba, ¿no? Es este de Deleuze y Guattari, cuando dicen, y es que al deseo nunca se le engaña, de 1000 mesetas, el interés puede ser equivocado, mal conocido, traicionado, pero no el deseo, de ahí el grito del Reich. No, las masas no fueron engañadas, desearon el fascismo, y eso es lo que hay que explicar, ¿no? Hay corrientes de deseo que están operando tanto en esa relación que no consigue desestructurar las estructuras políticas que están de fondo en la novela, pero sí hace que se tambalen, ¿no? O sí hace que el juego o baile de máscaras sea mucho más complicado. Pero claro, en la novela hay una castración de ese deseo permanente, ¿no? Un intento permanente de imponerle una autoridad o de imponerle un control, manipulación a lo que es ese deseo. Y quería retomar una de la pregunta anterior, la pregunta sobre la ciudad o la urbanidad, porque había dos cosas que me parecían muy importantes. Creo que hay dos puntos importantes en Madrid a la tumba sobre el urbano. Uno de ellos, una perspectiva que creo que tendemos a olvidar, que es la de la propiedad, es decir, de quién es la ciudad, a quién le pertenece, quién la ha edificado. La problemática de las casas ocupadas que también, digamos, tienes en tu novela, Cristina. Luego, y hay un componente que es pensar que durante la transición, durante el franquismo tardío, no es que un ente abstracto franquista edifique la ciudad, ¿no? Sino que quienes la edifican y quienes son sus propietarios tienen nombres y apellidos. Sí. Cuando hablo de la familia Rizábal o hablo de la Torre Windsor, hago un listado de que fueron dueños de Montera, del Palacio de la Prensa, Carlos III, de los Cines Callao, del Ciudad Lineal, del Bristol, del Canciller, del Versalles, del Victoria, del Consulado, del Bilbao, del París, del Roxy. Es decir, también una parte de la mirada burguesa o propietaria de cuánto de la ciudad con un vistazo se es capaz de concebir que le pertenece o que es dueño de esa parte de la ciudad, ¿no? Cuánto podría llegar a poseer de esa ciudad y cuál es el reparto, no solamente del poder, sino de los recursos y de la propiedad. Y hay otro componente que también es importante, más allá del de la propiedad, que tiene que ver con cuáles son los modelos de ciudad que se van construyendo, ¿no? Y para quién se construyen las ciudades y esos espacios urbanos de forma general. Cuando se analiza esta imagen de Madrid que aparece en la novela, que es una imagen muy crítica con Madrid o con el modelo de Madrid que tenemos, se dice que en Madrid lo que ha ido sucediendo con el tiempo es una aniquilación o un exterminio gradual de la ternura, porque cada vez, incluso si la ciudad en un primer momento no estaba pensada ni siquiera para seres humanos, pero cada vez está menos pensada para seres humanos, ¿no? O cada vez se convierte más en una ciudad, por ejemplo, a medida de los coches, a medida de la hostilidad, a medida de
un espacio público completamente invadido por una dimensión privada y por una dimensión privada del consumo. Sí. Es este lado ecocrítico que también contiene tu novela y que admiro mucho, que me ha gustado, pero digamos, es verdad que, que es difícil considerar Madrid como tumba. Claro, está muy viva, pero hay un componente de, creo, si tienes una ciudad cruel o si engendras una ciudad despiadada o si haces que los mecanismos de circulación, de consumo, de vida dentro de una ciudad sean crueles o despiadados, luego vas a tener historias de amor que sean historias de amor crueles o despiadadas, ¿no? Luego vas a tener relaciones humanas que estén contaminadas o que estén envenenadas por cuál es el modelo en el cual tienen que darse o cómo es donde tienen que existir, ¿no? Si hubiera otro modelo, otras posibilidades de ciudad, otras alternativas, habría otras cosas, pero es normal que algo tan emponzoñado como lo que se describe en la novela acabe mal o acabe de forma trágica, ¿no? Podríamos seguir una hora discutiendo, pero tengo una última pregunta para cada una de vosotras. Pues, Elizabeth, después de lo trans, explicas que con Madrid será la tumba intentas cumplir tu promesa de dejar de hablar de lo trans. Respeto tu decisión, pero me interesa por qué querías pasar página frente a las tendencias fuertes transfóbicas que existen en Alemania, en Bremen, en Hannover, y de posiciones teóricas contra el transfeminismo, Alice Schwarzer en Alemania, J.K. Rowling en Reino Unido, o menos unido, Paula Fraga en España. Pues esas tendencias trans excluyentes no te incitan a seguir con el tema. No me incitan, me obligan a mi pesar. Ah, bien, gracias. Me obligan a mi pesar. No me incitan y además es un dejarlo trans relativo, porque también sé que en el momento en el que haya traducciones, en el momento en el que haya una traducción a alemán, en el momento en el que haya una traducción a cualquier lengua, de repente hay un público nuevo al que tengo que hablarle de lo trans. Y he de confesar, por decirlo en plata, que hay un componente en el que eso me jode. ¿No? O sea, me fastidia sobremanera tener que volver a hablar sobre lo trans, pero también, y lo he vuelto a hacer en España, ¿no? En los últimos tiempos, cuando está en tramitación el proyecto de ley trans, hay una parte en la que es necesario. Cuando decía que quería jubilarme de lo trans o dejar de hablar de lo trans, se refiere a que creo que hay dos tendencias o dos cosas que suceden en relación con eso y con otras identidades, ¿no? La primera de ellas es que es muy fácil que el mercado te convierta en un objeto vendible, marketingizable, encasillable por una identidad, que puede ser una identidad de muchas maneras, ¿no? Como subversiva, trans, eres feminista y tienes que escribir libros que todo el rato hablen sobre eso. Y no puede haber una complejidad en lo que estás haciendo, sino que se te va a dar un tema. Y si eres una persona trans, está bien que publiques y que hables y que hagas libros y conferencias, pero está bien siempre que hables sobre lo trans. Y si te vas un poquito por otro carril que no tiene que ver con eso, de repente ya no está tan bien que lo estés haciendo, ¿no? Y mi rebelión era contra eso, de decir, pues no, como pues mujer trans, se puede hablar de muchísimas otras cosas, se puede escribir sobre muchísimas otras cosas con igualmente autoridad, ¿no? No tengo por qué todo el rato estar haciendo un discurso autorreflexivo que tenga solamente que ver con este componente. Vemos la relatividad de pasar página. Claro, pasar página es relativo y hay una parte de la respuesta, ¿no? a esas interlocutoras que viven en ese odio o esa bilis que es inevitable. Pero claro, verlas vertir odio, vertir bilis no me hace tener ganas de responderlas, ¿no? En todo caso, me haría tener ganas pues de retirarme a estar tranquila, ¿no? en redes sociales en lugar de recibir una marabunta o una suerte de turba violenta cada vez que aparezco en un medio de comunicación. Alguna respuesta hay que darles y se la doy y algo hago, pero a mi pesar. Y libros sobre lo trans yo no voy a volver a escribir. Realmente, de verdad que ese fue el último, ¿eh? Gracias. De verdad fue el último. Gracias por la respuesta, pero sobre todo por ambas obras, por la novela y por el ensayo. Bueno, quizás yo tendría dos preguntas. Tú puedes elegir sobre la traducción o sobre Caroline Emke. Que si puedo elegir... Caroline Emke, por supuesto. Caroline Emke, pues. Emke contra el odio, premiada con un alto premio, el premio de paz de los libreros alemanes.
Si alguien se compromete, Cristina, a luchar contra el odio frente a la guerra de Putin a Ucrania, frente a la situación conflictiva con las nuevas derechas, ¿qué puede ser malo en rechazar el odio? El concepto de odio que Caroline Emke despliega en su obra Contra el odio elimina de toda relación humana el elemento del poder. Cuando ella dice odio, está diciendo que todas y cada una de nosotras, en todas nuestras relaciones vitales, tenemos que evitar ser odiadoras. Y se permite hacer un elenco diciendo la policía odia al manifestante y por eso le pega de palos. Tu vecino tiene miedo de ti porque eres musulmán y por eso te odia y tú reaccionas con odio a su odio. Tú, como mujer, a las 5 de la mañana en minifalda borracha por un callejón, desarrollas odio y temor hacia aquel hombre que camina muy cerca de ti y no debes acumular ese odio. Del mismo modo que tú como musulmán no debes acumular ese odio porque el policía también es un ser humano. El macho que te cela por la calle también es un ser humano. Pues entonces, es la dimensión política que te falta en su concepto. Ella llama odio, ella llama odio a cualquier conflicto, es lo que yo llamo su humanismo neoliberal. Dice que las relaciones entre las personas refieren únicamente a sus características personales. Con un colofón muy hippie, diciendo olvidémonos de nuestras características personales, olvidemos que el policía es policía, que el musulmán es musulmán. Cristianismo primitivo también. Sí. El de ella, sí. Bueno, cristianismo primitivo mucho más terrorista, por suerte. Entonces, claro, me parece que la propuesta de Caroline Emke no es para nada emancipatoria, es una propuesta pacificadora, que lo que hace es enterrar el conflicto y equiparar de una manera muy perversa la violencia que ejerce, legítima que podemos ejercer las feministas en defendernos contra nuestros violadores, a la violencia que ejerce la policía cuando da de hostia en una manifestación. Muchas gracias por estas explicaciones. Llegamos al fin de esta charla que me gustaría seguir. Pues os deseo una excelente estancia en la ciudad de Goethe y de Adorno y del Banco Central Europeo. Vamos a ir a visitarlo ahora. Que disfrutéis de todo esto en la medida de lo posible. Gracias. Muchas gracias por haber compartido esta mesa.